Primer hecho, hay discrepancias temporales en las interpretaciones de los evangelistas. Los relatos de Mateo, Marcos y Lucas sobre la última cena tienen una estructura similar y, en general, son parecidos en su contenido. El relato de Juan, en cambio, difiere significativamente en contenido del testimonio de los tres evangelistas sinópticos. La discrepancia más llamativa se refiere al momento de los hechos. Según los sinópticos, la última cena fue una cena pascual. Según Juan, todos los principales acontecimientos de la historia de la pasión, incluida la última cena. Segundo hecho, al Evangelio de Juan le falta una parte de los acontecimientos. Las narraciones de los sinópticos y del cuarto Evangelio sobre la última cena difieren no solo en la cronología de los acontecimientos descritos. El relato de Juan sobre la preparación de la cena, que encontramos en los sinópticos, no aparece. Tampoco se menciona la fracción del pan y la bendición del vino, la parte más importante de la última cena. Sin embargo, solo Juan relata el lavatorio de los pies de los discípulos, y solo Juan da el discurso de despedida de Jesús con los discípulos, que concluye con su oración al Padre. 3. Hecho tercero. Los evangelios tienen mucho en común. Hay bastantes puntos en común en ambas tradiciones, la sinóptica y la juanina. 2 puntos son comunes a Juan y a los tres sinópticos: la predicción de la traición de Judas y la predicción de la negación de Pedro. La predicción de Jesús de que sus discípulos se dispersarían es común a Mateo, Marcos y Juan. Tanto en Juan como en Lucas, Jesús promete a sus discípulos que estarán con él en el reino de su Padre. Estos y otros muchos puntos en común permiten considerar que el relato de Juan complementa el de los sinópticos en lugar de contradecirlo. Hecho 4. Solo Lucas especifica quiénes prepararon la cena. La descripción de la última cena en los evangelios sinópticos está precedida por el relato de cómo 2 discípulos, por orden de Jesús, le prepararon la cena pascual. Mt 26, 17 a 19, Mr. 14, 12 a 17. Solo Lucas menciona que los 2 discípulos eran Pedro y Juan. LC 22, 7 a 13. Hecho quinto. La traición fue predicha en la cena. Los 4 evangelistas atestiguan que en la última cena Jesús predijo la traición de Judas. En Marcos y Mateo esta predicción precede al relato de la bendición del pan y el vino. En Lucas sigue a este relato. Solo Juan cuenta cómo uno de los discípulos de Jesús, a quien él amaba y que estaba reclinado en la cena junto a su pecho, le preguntó quién le traicionaría. Jesús respondió: aquel a quien yo, habiendo mojado un pedazo de pan, sirva. Y habiendo mojado el trozo, se lo dio a Judas. El que tomó el trozo salió inmediatamente. Juan 13, 21 a 30. Hecho sexto. La tradición de la última cena. Numerosos detalles muestran que la última cena fue una comida pascual en su forma externa, aunque se celebró antes de la fiesta de la Pascua. Si hablamos del contenido de las conversaciones que Jesús mantuvo con sus discípulos, poco tiene que ver con la tradicional cena judía de Pascua, en la que el cabeza de familia relataba episodios de la historia del pueblo israelita, en particular, sobre el paso del Mar Rojo. Por el Evangelio de Juan sabemos que en la última cena Jesús no mencionó el éxodo de Israel de Egipto, ni los acontecimientos de la historia del Antiguo Testamento. Jesús utilizó las formas externas tradicionales que existían en su época, pero las llenó de nuevos contenidos. La cena pascual, recuerdo de las cosas del pasado, se convirtió en la primera Eucaristía, que dio comienzo a la nueva vida de la Iglesia. Hecho séptimo. Las versiones del pan y el vino en los evangelios difieren. Los 3 evangelistas sinópticos atestiguan que en la última cena Jesús enseñó su cuerpo y su sangre a sus discípulos bajo la apariencia de pan y vino. Mateo escribe. Hecho séptimo. Las versiones del pan y el vino en los evangelios difieren. Los 3 evangelistas sinópticos atestiguan que en la última cena Jesús enseñó su cuerpo y su sangre a sus discípulos bajo la apariencia de pan y vino. Mateo escribe. Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que se derrama por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 26 a 27. Hecho octavo. El pan y el vino se convirtieron en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo se relacionan el pan con el cuerpo de Cristo y el vino con su sangre?
Desde el principio de su existencia, la Iglesia cristiana primitiva creyó que en la última cena, cuando Jesús pronunció estas palabras, convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Esta creencia se refleja tanto en los antiguos ritos litúrgicos como en los tratados teológicos que explican cómo se produce este cambio. En la Iglesia ortodoxa, esta creencia se ha mantenido durante casi 20 siglos. En la Iglesia católica, también. Los protestantes, en cambio, consideran que el pan y el vino de la Eucaristía son meros símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Hecho noveno. El hombre necesita tanto alimento material como espiritual. El hombre es un ser material y espiritual, en consecuencia, necesita ambos tipos de alimento, material y espiritual. Jesús citó estas palabras del Antiguo Testamento, Mateo 4:4, cuando el diablo le ofreció convertir las piedras en pan. En el Padre Nuestro, Jesús nos mandó rezar: por pan entendemos el alimento necesario para nosotros. Pero no es casualidad que el Padre Nuestro se cante en la liturgia antes de la comunión, no menos que necesitamos el pan material, necesitamos el pan bajado del cielo. JN 6:32-33. Este pan es el cuerpo de Cristo. Hecho décimo. La participación en la Eucaristía nos hace partícipes de la Última Cena. La Última Cena tiene una continuación en todas las Eucaristías que se celebran hoy. Mediante la participación en la Eucaristía, nos hacemos partícipes de la Última Cena y recibimos a Dios dentro de nosotros. La carne humana de Jesucristo es la carne de Dios encarnado, y su sangre es la sangre de Dios que se hizo hombre. Al participar de la carne y la sangre del Dios hombre en forma de pan y vino, el hombre se une físicamente a Dios. Por la comunión, Dios mismo penetra en el hombre, en su carne y en su sangre, en las células de su cuerpo. Sin embargo, al mismo tiempo que el cuerpo, Dios diviniza también el espíritu del hombre, de modo que el hombre se une a él con todo su ser, tanto el espíritu como la carne.